Sean bienvenidos a nuestra experiencia Venceremos, Señor. En este módulo que estamos afrontando y vamos caminando día a día, estamos afrontando la dimensión Venceremos las heridas, Señor. Concretamente, en esta sesión vamos a ver cómo vencer las heridas del rencor. El rencor también nos deja heridas que dañan por mucho tiempo si no son curadas en su preciso momento. Heridas que posiblemente se van convirtiendo en resentimientos, sentimientos que se van atropellando y que van dejando mucho problema, mucho sufrimiento, mucho dolor. No fuimos creados ni para el dolor, ni para el sufrimiento, ni para vivir en las heridas. Por eso hoy nos vamos a poner en la presencia de Dios, pidiéndole a Él que si nos hemos equivocado en algo, que si la vida nos ha orillado a situaciones adversas, tengamos la capacidad de poder vencer con la fuerza de su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, esas vidas que has creado tú para darte gloria, para poder vivir plenamente identificados en ti, unidos en tu amor. Hoy te queremos pedir perdón por las veces que no nos hemos cuidado lo suficiente y nos hemos dejado herir o hemos herido a los demás. Por las veces que hemos dejado el rencor y el rencor se ha convertido en resentimiento. Por las veces que estos malos sentimientos nos han llevado a decisiones erróneas, decisiones equivocadas. Queremos hoy, Señor, que toques nuestra vida. Nosotros también somos hijos tuyos. Queremos vivir sanos, queremos vivir libres de toda adversidad y de todo lo malo que viene del mundo. Concédenos, Señor, liberarnos de aquello que nos oprime y que seas tú el que nos sane, para que nuestro espíritu, libre en plenitud, pueda seguir tus pasos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos venido dando algunos pasos durante este módulo que llamamos Venceremos las heridas, Señor. Y hemos hablado de las heridas en general. Hablamos después de las heridas en la pandemia. Hablamos también de la pandemia emocional que deja heridas. Y el día de hoy vamos a centrar nuestra atención en las heridas que deja el rencor. A veces cuando tenemos una mala experiencia, como nos ha sucedido en todo el mundo en este tiempo de pandemia, vamos guardando sentimientos que son negativos. Y esos sentimientos negativos, con el paso del tiempo, se van guardando y se convierten en resentimientos. Y los resentimientos van a ser una manifestación clara del rencor. ¿Qué es el rencor? Tendríamos que hacernos esa pregunta al inicio de nuestra reflexión. ¿Qué es el rencor? Y la respuesta, que es muy clara, muy precisa, es: el rencor es un resentimiento que persiste con el tiempo. Fíjate qué interesante es esto. Un sentimiento se guarda. Vamos a suponer que alguien te saludó y a tu criterio crees que no te saludó del todo bien. Ese sentimiento se guarda. Vamos a suponer que tengo yo una segunda experiencia con la misma persona y que me vuelve a saludar, más aún todavía me dice algo que no entiendo. Y yo voy juntando el sentimiento. Ya tengo dos sentimientos guardados de esa persona. En la tercera ocasión vamos a suponer que yo le vi en público, pero esa persona posiblemente no me vio del todo y no me saludó. Aunque yo me esforcé en saludarle, la persona no me saludó, pero yo no tengo la certeza del por qué no me saludó. Y entonces voy guardando un tercer sentimiento hacia la persona. Ya para la cuarta vez que yo vea a esa persona o que me hablen de esa persona, yo puedo sacar de mi interior los sentimientos guardados. Y esos sentimientos guardados, que son negativos, se convierten en resentimientos. Alguien está hablando mal de esa persona y va a ser muy fácil que a flor de piel yo tenga los resentimientos.
y me puedo unir a seguir hablando mal de esa persona y atribuir en actitudes o sentimientos que fueron totalmente superficiales. Con la pandemia nos hemos vuelto muy sensibles. Vamos guardando sentimientos adversos hacia la familia, hacia los amigos, hacia quienes no se cuidan, a las autoridades civiles que nos dan orientaciones erróneas, hacia los medios que tienen los hospitales o que carecen los hospitales, y vamos guardando resentimientos. Si estos resentimientos persisten en el tiempo, entonces se convierten en rencor. La palabra que evidencia el rencor hacia otros suele ser calificado como persona rencorosa. Una persona rencorosa es la que siempre tiene guardado en su memoria días, fechas, lugar, todo lo va guardando de una manera fílmica, fotográfica, y vuelve otra vez a recordar el pasado de heridas que generó el resentimiento. Por ejemplo, hay personas que sienten un gran rencor hacia el padre porque humilló a la madre, o resentimientos hacia la mamá porque no atendió bien al papá. Son resentimientos que ahí están, que no los podemos solucionar porque no nos compete de manera directa, pero ahí están guardados. Otro resentimiento es cuando nosotros generamos una adversión hacia alguien y le podemos decir: quédate tranquilo o tranquila, ya no te guardo rencor. Y la persona dice: pues ¿desde cuándo me guardas rencor? ¿Por qué? Porque hay personas que el sentimiento lo convierten en rencor. O tan sencillo, resentimientos hacia líderes sociales. Gente que creyó en una ideología, en un criterio de vida, en una promesa hecha, y se va guardando eso y después sale a relucir con el rencor. Es posible entonces asociar el rencor a un enojo que se va a manifestar mediante el paso del tiempo. Hay gente que va guardando enojos. Los enojos también nos generan heridas, porque no es un sentimiento el enojo que sea muy agradable. La persona enojada va a sacar a relucir la cantidad de resentimientos que pueda ir guardando. Al experimentar entonces el rencor, la persona, el sujeto, aún no ha perdonado aquello que provocó el disgusto o la irritación. Fíjense que a veces ni siquiera tenemos conciencia de por qué estamos irritados. El tiempo de la pandemia nos ha vuelto muy sensibles y normalmente nos irritamos por cualquier cosa. Vamos a suponer que tengas que hacer una fila para pagar en el supermercado y la fila es larga. Y cuando uno llega a la caja, posiblemente si traes ese resentimiento, rencor, malestar, vas a pagarlo con el cajero. Oyes, hay tantas cajas, ¿por qué no tienen abiertas más? Mira cómo nos estamos juntando, puede haber aquí un contagio, qué irresponsabilidad de parte de la compañía. ¿Dónde está la caja de sugerencias? Voy a acusar a los que no están poniendo atención en este problema. La irritación no es la fila, la irritación es que estamos en tiempo de pandemia. La irritación es que nos están cambiando los modos y las formas que teníamos de comprar. Antiguamente alguien llegaba, entraba al supermercado, tardaba 15 minutos en llegar, comprar algún artículo. Pero hoy las filas que tienen que tener distancias y que tiene que haber un protocolo, nos hace espera, nos sentimos angustiados, irritados. El problema no es el comercio, el problema no es el cajero. Puede ser que el problema sea yo, que traigo resentimientos, rencores y heridas con el tiempo que me toca vivir. De este modo, cada vez que aparezca algo que nos lleve a pensar en la situación que motivó mi enojo, voy a sentir rencor y actuaré en consecuencia. Hay gente que tú no te explicas por qué se irritó tanto. Y uno se tiene que pensar, lo más seguro que se lastimó la herida de los resentimientos. Y ahí aparece. Yo recuerdo una vez una persona que decía, es que cómo la odio.
Y decíamos los que estábamos ahí, pero ¿por qué le odias? ¿Qué te hizo? No, no me ha hecho nada. Pero mira qué bonito matrimonio tiene. Mira qué buenos hijos tiene. La casa de ella está impecable siempre. Y siempre anda ella de una manera impresionante, sonriente, feliz. Lo que debió haber sido una actitud positiva de decir, qué gusto me da ver que ella es feliz, que tiene una familia, que ha logrado un matrimonio, que vive bien, que está en el bienestar. A muchas personas eso le irrita. Le irrita, ¿por qué? Porque no ha alcanzado lo que ve que a otra persona alcanzó. De tal manera que las heridas no necesariamente es que alguien me ofenda, es que yo me pueda sentir ofendido o me pueda sentir humillado por lo que han logrado los demás. Qué sensibles somos y qué delicados. Por eso estamos dando este curso, para poder tomar conciencia cuántas veces yo, como persona irritada, me he dejado llevar por resentimientos y por el rencor y he generado heridas en los demás, con un comentario, con un gesto, con una actitud. La psicología moderna nos enseña que lo que no se dice, se actúa. No le digo a la persona, me caes mal, no se lo digo, pero le hago caras, no le contesto, me vuelvo indiferente, hago como que no escucho. Y lo que pasa es de que escuchamos perfectamente bien, pero fue más grande el resentimiento o el rencor que no nos hizo tener la capacidad de diálogo. ¿Cómo se manifiesta el rencor? Una pregunta que es fundamental. El rencor se considera que es un sentimiento poco saludable. Los sentimientos van a ser amplísimos. Tenemos un prisma amplísimo de sentimientos, como en un mosaico de todos los tipos. El rencor va a ser un sentimiento que va a estar ahí, posiblemente de esos sentimientos oscuros, si los queremos colorear, que nos hacen sentir en el interior de una manera irritable. Este resentimiento nos puede llevar al odio, nos puede llevar a la venganza, incluso hacer que toda la vida gire en torno a ese sentimiento malsano. Qué triste es cuando llevamos una vida opaca, gris, frustrada, por un sentimiento que no tengo la capacidad de superar. Y fíjense qué inmaduros somos, que luego le echamos la culpa a los demás. Por tu culpa no me puse este vestido. Pero por mi culpa, ¿por qué? Ya vemos o tenemos actitudes infantiles. El sentimiento, cuando no se madura, puede ser siempre infantil. La psicología nos enseña de las fijaciones, una fijación en el pasado, lo que viví hace tiempo. Yo recuerdo gente que me comentaba, es que yo no puedo ir a comer a un restaurante porque mis padres nunca comieron en un restaurante. Yo nunca lo voy a hacer. Y dices tú, pero si no tuvieron la experiencia, por la razón que haya sido, se les respeta. Pero ¿por qué te vas a privar tú de una experiencia que puedes hacer y que no es mala? Y muchos se privan y critican a los que sí van. Tendríamos que tener una gran tolerancia y una gran salud espiritual, anímica, psicológica, para no vivir desde la herida. ¿Cómo hay que afrontarlo? Si ya yo tengo y me detecto un rencor o varios resentimientos, bueno, ¿cómo lo voy a curar? ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Dando pautas para no vivir heridos por el rencor. Por eso se aconseja que lo que se debe hacer ante esta situación es intentar acabar con el rencor. ¿Cómo acabo con el rencor? ¿Cómo erradico de mi vida esos sentimientos negativos? ¿Cómo lograrlo? Una pregunta básica. Poniendo en práctica una serie de consejos útiles que te voy a presentar a continuación. 4 consejos básicos o 4 orientaciones o principios, si los quieres llamar. Apúntalos, grábatelos, compártelos de manera que los podamos aplicar a nuestra vida. Primera aportación, darnos cuenta que cuando tenemos rencor solamente alcanzamos a sufrir.
Y estamos provocándonos dolor a nosotros mismos y provocando dolor a los demás. El primer paso es darnos cuenta. Si yo tengo un sentimiento negativo dentro de mí, me tengo que detener para darme cuenta por qué estoy sintiendo esto. ¿Cuál es el odio? Es tan curioso en las luchas de clase social, el odio del pobre por el rico o del rico por el pobre. En las luchas del racismo, el odio del blanco sobre el negro o del negro sobre el asiático. Hoy en día, debido a la pandemia, se ha levantado una xenofobia hacia los chinos, como si los chinos fueran los únicos culpables de esta situación que vive el mundo entero. Qué reducida sería la manera de pensar, pero hay gente que genera odios de racismo, odios hacia los que son migrantes, cuando el mundo entero es de todos, porque el mundo es nuestro y todos tenemos el derecho humano de vivir donde queramos, obvio con todo el proceso humano de derecho que tenemos. Y hay un odio hacia los migrantes, que les secuestran, que les mutilan, que los queman vivos. Y uno dice, ¿por qué este odio? El odio y la venganza por aquel que consume lo que yo no vendo o no ofrezco y el otro lo compra. Y tenemos un odio terrible hacia la competencia, competencias que se vuelven guerra. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué es más dañino? ¿El coronavirus que nos ha llegado como pandemia? ¿O todos los rencores que traemos arrastrando por siglos en nuestras culturas? Odio al rico, odio al blanco, odio al pobre, odio al negro, odio al marginado, odio al que quiere ofrecer algo para sobrevivir. Entonces, ¿no estaríamos ya enfermos desde antes de la pandemia? ¿Qué acaso la enfermedad que traemos a nivel mundial ya la hemos curado? Porque el índice de muertos en nuestros países sigue igual y son muertos por violencia, son feminicidios, son abortos que se siguen haciendo en medio de la pandemia. Entonces no era solamente el virus lo que nos vino a dañar, ya veníamos dañados desde antes. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para tomar conciencia y sanar y decirle a Dios, Señor, sáname por las veces que me equivoqué y que tuve resentimientos y que odié al otro y que le guardé rencor. Segunda propuesta, hay que desahogarse, expresar ese sentimiento para poder librarnos de él. Si yo traigo un rencor hacia alguien, pues no necesariamente voy a ir con la persona a decírselo en la cara. Sería una manera muy irresponsable de superarlo. El sentimiento lo puedo buscar en una ayuda profesional. Que alguien me ayude a sacar ese sentimiento de rencor que llevo dentro. Y eso es algo que se puede hacer escribiéndolo. Hay una terapia psicoespiritual muy sencilla. Toma un cuaderno y escribe una carta a Dios si quieres. Señor Jesús, he sentido rencor hacia mi hermano o hacia mi hermana porque me hizo esto, o porque no me atendió, porque no me escuchó, porque yo pensaba que me iba a echar la mano cuando le necesitaba. Señor, te pido que me consideres y tengas perdón hacia mí porque juzgué a este amigo o a esta amiga por una situación de inseguridad mía o mío. Escribir es una psicoterapia espiritual muy buena. Hagámoslo para que saquemos el sentimiento. Vuelvo a recordar el principio psicológico. Lo que no se dice, se actúa. No te digo, te odio, pero hago unos actos de enojo teatrales que no deben de ser. Y eso es algo que se puede ayudar y se puede superar. Tener la confianza de alguien, un profesional porque tiene una ética, porque tiene un conocimiento, un director espiritual porque está capacitado para ese acompañamiento, un amigo o una amiga que haga de padrino o de madrina para poder escuchar y atender, sirve mucho. E incluso la ayuda profesional,
que yo me atrevería a decir en esa triple dimensión: comentárselo a un amigo de confianza, a una amiga o a un familiar, comentárselo al psicólogo para que me dé las herramientas humanas y comentárselo al sacerdote o al pastor para que me dé también el acompañamiento espiritual requerido. Eso lo podemos hacer con voluntad, con decisión y con temple. Tercer elemento que nos pueda servir: es necesario que la persona que siente el rencor decida ponerle punto final. ¿Hasta cuándo dura un rencor? Hasta cuando nosotros lo toleramos. Y entonces darle la vuelta a la página. ¿Por qué tengo que ir yo por la vida sufriendo? ¿Por qué tengo que ir con resentimiento hacia los demás? ¿Por qué tengo que ir con amargura, con una vida gris, cuando el mundo es de color, cuando todo es abierto, cuando Dios nos da la luz de su Santo Espíritu todos los días? Entonces, hacer un acto de fe. Muchas veces yo recomiendo escribir todo aquello que genera resentimiento, ir a un lugar lejano, enterrarlo, sobre eso plantar un árbol, para que las heridas, los rencores queden ahí enterrados y en vez de dar frutos amargos, den frutos dulces. Es una terapia que pueda servir, es una herramienta que nos puede ayudar. O también hacer una oblación. El Padre Ignacio de Larrañaga, en los talleres de oración y vida, nos enseña un momento para vivir en serenidad y paz. Y se hace el holocausto. Y el holocausto es precisamente esto: poner en una oración escrita todo lo que yo traigo negativo en mi vida y presentárselo a Dios a través de la oración, y luego quemar aquel papel donde yo plasmé mis rencores. Y entonces se empieza a quemar y se hace una oblación, una ofrenda que va a Dios, como diciendo: Señor, este rencor no lo quiero para mi vida, aquí le pongo punto final y lo pongo en tus manos. Y se eleva a la presencia de Dios. Son orientaciones prácticas que nos puedan servir. Y la cuarta orientación: es importante también tomar conciencia de que a veces tenemos que ser demasiado egoístas para pensar que solamente nosotros debemos buscar nuestro bienestar. Nos tenemos que dar cuenta que también los demás tienen derecho al bienestar y que en ocasiones, antes de que me den a mí, yo tener la madurez de poder dar a los demás. Antes que me saluden, yo saludar. Es la oración de San Francisco. Antes de que me den, yo dar. Antes de que me escuchen, yo escuchar. Tener esa capacidad de ir dando lo mejor de nosotros mismos a los demás. Una pregunta capital que nos tendremos que hacer hoy: ¿cuánto tiempo duran los rencores? ¿Cuánto tiempo? En ocasiones el rencor desaparece inmediatamente. Otros rencores van desapareciendo con el tiempo. Y hay algunos que nunca desaparecen, que se van quedando ahí hasta el último momento de la vida. Es tan triste ver cuando alguien muere y muere lleno de rencores, porque su muerte es terrible. No encontró la plenitud de la vida, no fue feliz en sus días, hizo muy difícil la vida a los demás y termina pensando que la vida es la peor experiencia que se tiene en la existencia. Qué diferente es cuando alguien va limpio, sin rencor, sin envidia, sin resentimientos, y disfruta todo lo que Dios le da como bendición. El caso de cuando alguien vive en los rencores es muy triste, porque es como estar muerto en vida. Vamos a poner el ejemplo de un amigo que en el trabajo un compañero suyo ganó el escalón que todo mundo deseaba. Quien va enfermo de resentimiento inmediatamente le deja de hablar o empieza a hablar mal ante los demás, se pone como en competencia, la envidia aparece y entonces se hace una relación muy triste, se pierde la confianza, hasta que con el paso del tiempo, posiblemente 1 año, 2 años, 5 años, se da cuenta de que pues era una competencia de trabajo
que cualquiera la podía haber logrado, que lo logró el amigo porque posiblemente tuvo más capacidades que uno. Hasta los años hay quien se acerca y dice, te pido perdón, porque yo te guardé rencor, porque yo viví enojado contigo, por una competencia que era natural, que era lógica, que era de trabajo, que no había ni siquiera de por medio ni la amistad, ni la desconfianza, ni la situación de engaño. Fue una cuestión laboral. Hay gente que no lo va a entender nunca y que va a llevarse ese rencor y decir, es que él me quitó la oportunidad de mi vida. Todos teníamos la oportunidad. La vida así es. Nos presenta medios, formas. La clave es que tengamos la madurez para afrontarlos. Otras veces, en cambio, el rencor dura para toda la vida, incluso hasta la muerte. Supongamos que una persona fue violentada en su integridad como persona. Suele pasar mucho a los niños que tuvieron una mala experiencia, que lo comentaron a los papás, que los papás no creyeron, que después la familia misma se burla de los niños por aquello que habían dicho. Y estos niños crecen, se vuelven adolescentes y en su silencio van guardando rencor. Y cuando maduran, se sienten ofendidos con la familia que no los defendió cuando ellos dijeron la verdad. Y cuando crecen, tienen una gran problemática para entablar conversación con los demás, para tener confianza con los demás. No hay la credibilidad tan fácilmente. ¿Por qué? Porque se viene herido, dañado desde muy pequeño. Y muchos mueren con esa situación triste de decir, nunca pude confiar en nadie. Qué triste vivir en la desconfianza siempre, porque viene siendo esto una patología, es decir, una enfermedad. Llegamos al punto central de nuestra reflexión. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Porque todo esto es humano. Son sentimientos, son resentimientos, son rencores, son cosas negativas. ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Cómo nos ayuda Jesús a salir de nuestros rencores? Te invito para que tomes la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento busca el Evangelio de San Lucas, busca el capítulo 19 y vas a encontrar del versículo 1 al 10 el Evangelio de Zaqueo. Y el texto bíblico dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente le devolveré 4 veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. En otra reflexión habíamos hablado de Jerusalén y de Jericó. Como en la mentalidad judía, Jerusalén se considera el lugar santo, donde está el templo, donde hay 1500 sacerdotes para servir al culto. Es el lugar del centro de las peregrinaciones de todos los israelitas. Es el lugar donde está el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado. Ahí estaba el Arca de la Alianza en un tiempo. Y hablar de Jericó en la Biblia es como hablar del lugar del pecado, el lugar de los pecadores. Jesús no tiene miedo, va a Jericó. En Jericó, en su desierto, Jesús se enfrenta con las tentaciones del mal. Ahora va a Jericó, está en la predicación,
va con mucha gente. Se entiende que la gente de Jericó, como la gente de este tiempo, va a tener deseos de vivir bien, pero va a tener deficiencias por las limitaciones humanas que nos toca vivir. El ser humano ha sido creado bueno, porque así lo creó Dios. Pero a veces los vacíos de la vida, la ignorancia, las experiencias negativas, los errores mismos, nos llevan por caminos que no son los mejores. Hoy vemos a Jesús que está en una ciudad llamada Jericó y va a salvar la vida de alguien. Allí había un hombre llamado Zaqueo. Fíjense qué interesante poder entender el nombre de Zaqueo. Viene de Zacarías, es como el diminutivo de Zacarías. Y entonces Zaqueo es un hombre que nos lo describe aquí el texto bíblico. Era un jefe de los cobradores de impuestos. Y tengo que explicar esto para poderlo entender. Un cobrador de impuestos en el tiempo de Israel era mal visto, porque hacía el trabajo sucio del imperio romano. Los judíos estaban sometidos al imperio romano, pagaban tributo al César, y la manera de podérselo pagar era a través de los recaudadores de impuestos. Iban a tu casa, te cobraban la mensualidad, si no tenías en efectivo para pagar, te quitaban tus propiedades. Por ese motivo, muchos de estos cobradores de impuestos se volvían ricos, porque iban adquiriendo los bienes del pueblo, que el pueblo no podía dar a Roma. El recaudador tampoco lo iba a llevar, no iba a llevar muebles y animales hasta Roma. Los guardaba hasta que se podía pagar en efectivo. Por eso los recaudadores de impuestos eran acumuladores de la riqueza del pueblo. La gente los odiaba, les guardaba mucho rencor. Muchos judíos pasaban y los escupían. Otros pasaban y les robaban lo que ellos habían recaudado, porque decían, no te pertenece, nos pertenece a nosotros. Y eran unas guerras campales. Así es como podemos imaginar cómo es que Zaqueo llega a ese trabajo. No sabemos si no tuvo otra opción, no sabemos si fue su ambición, no sabemos si lo heredó de su padre o si el mismo imperio romano lo obligó a ser recaudador. San Lucas no nos dice cuál es el origen del trabajo de Zaqueo. Solamente nos dice que era recaudador y además era muy rico. La riqueza aquí se mira en la Sagrada Escritura como fruto del dinero mal habido. Si era recaudador, entonces no era posiblemente una riqueza suya, era la riqueza del pueblo. En el tiempo actual da mucho coraje cuando los bienes de la nación se quedan en manos de unos cuantos. Es más o menos el ejemplo. Sin embargo, este hombre, minimizado, señalado, a quien todo el mundo le guardaba rencor y odio, este hombre tuvo el deseo de ver a Jesús. A mí me gusta mucho esta inquietud de Zaqueo, porque era un deseo para conocerlo, posiblemente por inquietud, para que no le contaran cómo era, posiblemente porque quería él de viva voz escucharlo. Sin embargo, dice, tuvo dos impedimentos. Él quería ver a Jesús, pero el primer impedimento era la gente. La gente se agolpaba y no le dejaba ver a Jesús. Cuando nosotros tenemos problemas, rencores, odios, resentimientos, en vez de que nos ayuden, hay gente que nos echa más leña al fuego. Y si hablamos mal de alguien porque traemos un resentimiento guardado, hay gente que le echa más. ¿Cómo sabemos? Es muy fácil porque luego te dicen, no, y no has sabido lo último. Si esa persona también hizo esto, aquello y lo otro. El desprestigio, la deshonra, la desvergüenza. Todo eso lo vamos echando como leña al fuego. Y acrecienta el rencor y el odio. ¿Cuánta gente le tenía odio y rencor a Zaqueo? La gente no permitía ni siquiera que se acercara. Este tipo de personas nunca podían llegar al templo, eran pecadores públicos. No podían tener un lugar donde poder estar porque la gente los señalaba. Y el segundo impedimento de Zaqueo, dice, era de baja estatura. No es que el Evangelio tenga una marginación hacia la gente de baja estatura. Tenemos que saber interpretar el texto bíblico. Es más bien, no estaba a la altura de Jesús. Moralmente no era un hombre digno a los ojos del pueblo. Pero qué interesante, porque sí era digno a los ojos de Dios.
Y aquí vamos a ver entonces el texto. Dice, entonces Zaqueo se adelantó, corrió, se subió a un árbol para verlo pasar. ¿Qué actitud tan más cómoda la de Zaqueo? Que posiblemente muchas de nuestras actitudes son iguales. Nos subimos a nuestro árbol de la comodidad. No queremos comprometernos con nadie. Zaqueo no se quiso comprometer con Jesús, solamente lo quiso ver pasar. Fíjense la manera de ver, es de arriba hacia abajo, con arrogancia, con prepotencia. Qué diferente es Jesús, que pasa por debajo, se detiene y mira de abajo hacia arriba. Solamente la gente madura y la gente santa, como Jesús, van a tener la humildad suficiente de ver desde abajo hacia arriba. No pasa nada. Nunca debemos sentirnos menos porque no lo somos. Y muy bien podemos ver desde abajo hacia arriba. Pero cuando nos revestimos de arrogancia como Zaqueo es porque no queremos sufrir, o no queremos comprometernos, o no queremos bajar de nuestros criterios equivocados. Y así estaba Zaqueo. Jesús lo miró fijamente. Esa mirada de Jesús debió haber sido profunda. Debió haberle dicho con la mirada, yo te conozco a ti, yo sé cuánto sufres, yo sé cuánto tus rencores te hacen daños, cómo tus resentimientos te llenan de odio, yo sé quién eres. Yo me imagino que eso le debió haber dicho Jesús con su mirada, porque a veces las miradas también hablan, no tienen verbo, pero tienen sustancia. Y la primera expresión que hace Jesús es llamarlo por su nombre. La gente lo más seguro que le decía ratero, que le decía recaudador de impuestos, que le decían 1000 ofensas. Pero Jesús tiene una manera educada, digna de tratar a las personas. Lo llamó Zaqueo, es decir, lo llamó por su nombre. Tuvo una llamada especial, una vocación especial. Zaqueo, baja enseguida. Fíjense qué bonito el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es en ese momento. Jesús ya nunca iba a regresar a Jericó. Era el único momento que tenía para salvar a Zaqueo. Por eso la invitación es baja enseguida, baja inmediatamente, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Como diciendo, te voy a dar a ti el tiempo, la oportunidad que necesitas para poderte ayudar a sanar las heridas de la vida. Qué hermosa actitud la de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que dedicarnos ese tiempo? Con los amigos, con la pareja, con los hijos, con los hermanos, para hablar de nosotros, irnos un momento a platicar por qué vamos guardando resentimientos, heridas. Ahora con la pandemia mucha gente ha muerto, hablamos de millones de personas, y hay familias que se quedan lastimadas y heridas, porque no hubo tiempo de un testamento, porque entonces se empiezan a pelear por los bienes, porque viene la división, porque después de la división viene el enojo, el engaño. Es que a mí me dijo, no, a mí también me dijo. Es que me lo quiso dejar, no, me lo quiso dejar a mí primero. No, es que después cambió de opinión. Y empezamos a decir tantas cosas, donde nos vamos hiriendo, nos vamos lastimando. El día de mañana vamos a ver, en la siguiente sesión, las heridas en las familias que deja la pandemia. Tenemos heridas en familia. Aquí me llama la atención porque Jesús le dice, voy a quedarme en tu casa, como diciendo, tú eres el que vas a velar por mí, tú eres el que me vas a cuidar, tú y yo vamos a estar en el mismo nivel. Por eso le dijo que bajara, porque Jesús necesitaba verlo en la misma dimensión, mirarlo a los ojos, frente a frente, cara a cara. Dice el Evangelio, en el versículo 6, Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Este es el mensaje central de este texto bíblico. Démonos la oportunidad de bajar. Jesús no lo bajó. Jesús lo invitó a bajar. El que bajó fue Zaqueo. Fíjense que muy bien Zaqueo le pudo haber dicho, no, Señor, si yo nada más venía a verte. Quería saber quién eras, que te vaya bien, yo no tengo tiempo para ti. Ni te voy a hospedar, no tengo dónde hospedarte. No. Zaqueo sabía perfectamente que era el momento de su vida para hacer una gran transformación vital. Bajó rápidamente, lo recibió con alegría. Si nosotros le vamos a pedir a Dios que nos sane de los rencores,
es para que nosotros tengamos una actitud de alegría. No es para quedarnos peor que como estábamos, es para tener una mejor actitud. Y entonces aquí viene la gente. La gente es muy especial, somos muy especiales. La gente empezó a criticar a Jesús. Fíjense cómo San Lucas es muy cuidadoso porque no dice que la gente criticó a Zaqueo. Si Zaqueo estaba requete criticado, ya no había más que criticarle a Zaqueo. A quien criticaron era a Jesús porque era el profeta, porque era el bueno, porque era Dios. Fíjense lo que dice la gente. Se ha ido a casa de un rico y de un pecador. Como si todos en la vida no tuviéramos bienes y no tuviéramos pecado. Hasta el más pobre tiene algún bien material, que frente a otro más pobre va a ser rico. Es tan relativo eso de la riqueza. Nos hemos engañado tanto por tantos siglos, porque el pobre quiere ser rico y el rico no le quiere dar al pobre. Y tenemos una lucha terrible de ideologías y de pensamientos que solamente destruyen la dignidad humana. Qué diferente es el reino de Dios, porque no está basado en las riquezas materiales, está basado en la riqueza del alma. Algo tenía Zaqueo, que era mucho más rico que los bienes materiales que tenía. Zaqueo tenía sed de Dios, por eso había salido a buscar a Jesús. Y Jesús vio esa sed de Dios en Zaqueo como una gran riqueza y no dudó en quedarse en su casa. Cuando la gente empieza a criticar a Jesús, entonces Zaqueo es el que toma la actitud de cambio. Y dice el texto: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, se lo devolveré 4 veces más. Fíjense qué bonita terapia la de Zaqueo. Quiero quedar limpio. Si tú estás entrando a mi vida para purificarme, yo quiero poner todo de mi parte. La primera actitud es: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y segundo, si a alguien le quité algo injustamente, se lo devolveré 4 veces. Sanar una herida implica hacer esto. Primero, en lo que yo tengo voy a convertirlo en medio de acercamiento hacia el necesitado o hacia quien yo no le he prestado atención. Recuerda que el pobre no solamente es el que no tiene, también el pobre es el que está necesitado. Hay gente a nuestro alrededor que está necesitada de escucha, de atención, de acompañamiento, de un momento agradable, de una comida juntos, de un café juntos. Hay necesidades que no las compra el dinero. Y la segunda parte de Zaqueo es: voy a dar 4 veces más a quien le quité injustamente. Sabemos nosotros que el sacramento de la reconciliación es la absolución de los pecados. Y el pecado queda perdonado cuando nosotros reparamos la falta. Si yo hablé mal de alguien y me confieso de eso, obvio que la penitencia es decirle a la persona: discúlpame, he hablado mal de ti y me arrepiento. No lo hacemos porque qué vergüenza. Sí, pero no nos dio vergüenza hablar mal de la persona. Y es una situación que nos debe ayudar a madurar o a comprender. A veces no comprendemos por qué las actitudes de las personas, como tampoco otras personas comprenden las actitudes nuestras. Aquí hay una gran diferencia entre pecado y juicio. Yo racionalmente puedo hacer un juicio y decir: esta persona actúa así, 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 posiblemente por esta circunstancia o por este deseo. Es un juicio. No hay bondad ni maldad en el juicio. El pecado es cuando yo, de manera cizañosa, con dolo, con odio, hablo mal de la persona para destruirla delante de los demás. Hay que tener mucho cuidado porque mucha gente dice: es que hablé mal. Tienes que saber distinguir. ¿Hablaste mal por odio y por ofensa, porque eso sería pecado? ¿O hiciste un juicio, porque somos humanos y vemos y tenemos la capacidad de hacer juicios? Nunca para dañar, pero juicios que son basados en la razón. Y eso no es malo, para eso Dios nos dio la razón. No podemos ser gente fanática o agachada que no quiere ver nunca ni razonar nunca las cosas claras de la vida. Eso también sería una omisión.
Cuando Zaqueo entiende que el valor más grande de la vida está en Dios, no quiere perder a Jesús. Lo más valioso para él no son sus riquezas, ni lo que le ha quitado a la gente. Lo más valioso para Zaqueo es ahora Jesús. Y es lo que le tenemos que decir a Dios en esta pandemia. Señor, que tú seas lo más valioso para nuestras vidas. Quédate en nuestras vidas. Queremos recibirte con alegría. No queremos casas tristes, no queremos discusiones en tiempo de pandemia, queremos alegría. No nos va a vencer la pandemia. Tenemos que dar pasos para tener actitudes positivas en la vida. Cuando Jesús vio esto, entonces dice el texto bíblico que dijo respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Fíjense que la salvación no la dio Jesús por entrar a la casa de Zaqueo. La salvación la dio cuando Zaqueo dio el paso a la conversión. Y yo me detengo porque muchas veces decimos, es que yo voy a la iglesia, yo me acerco a Dios, yo estoy en oración. Pero si no damos pasos de conversión, no hay salvación. Clarísimo San Lucas. Porque a veces decimos, yo pertenezco a tal grupo y voy a la Eucaristía y no me pierdo la sesión del estudio de la Biblia y yo estoy ahí. Sí, pero si no hay conversión, no hay salvación. Podemos ir todos los días a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia a vanagloriarse. Hay gente que se confiesa de vanagloria, pero no porque diga me pequé de vanagloria, sino porque en la confesión lo único que dicen es pues yo hago el bien, yo no hago daño a nadie, yo soy muy buen cristiano, yo hago la caridad. Y entonces uno tiene que decir como confesor, mira, eso no es la confesión es de qué te arrepientes, cómo piensas tú reparar la falta que hiciste. Hay gente que ha hecho cosas graves, se confiesan y dicen, ¿cuántos Padres Nuestros rezo? Y uno como confesor tiene que hablar muy claro, no, esto no es de Padre Nuestros, ve y repara la falta, mantén al hijo que dejaste solo, mantén a la familia del hombre que metiste a la cárcel injustamente, ten la capacidad de poder dar el bien al otro que tú le quitaste de una manera injusta. Y hay gente que te dice, entonces no es de Padre Nuestro y Aves Marías. No, el pecado se perdona cuando nosotros hemos reparado la falta. Por eso Jesús aquí es muy claro y se lo dice a todo el pueblo de Jericó y nos lo dice a nosotros a través de su palabra. Cuando Zaqueo se convirtió, entonces dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Eso no lo dijo Jesús cuando entró a la casa de Zaqueo. Es cuando Zaqueo se convirtió. Pues también este hombre es un hijo de Abraham, como diciendo, si repara su falta, si se arrepiente de su pecado y queda perdonado, él también tiene la dignidad de ser hijo de Abraham. Y ser hijo de Abraham implicaba que ahora ya podía entrar a la sinagoga a rezar con los demás, que ya iba a ser justo con el pueblo, que ya podía entrar al templo a hacer sus ofrendas a Dios, que ya podía entrar en comunión con el pueblo que lo había expulsado. Fíjense qué importante es todo el sentido de hoy ha llegado la salvación. ¿Cómo termina el texto? Yo lo quiero compartir para que lo guardemos para siempre en nuestras vidas. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cuando las iglesias están llenas, mucha gente pasa por fuera y dice, gente santurrona, beata. Hay quien dice más feo, mocha. Y uno que está adentro dice, y pensar que los que estamos adentro somos posiblemente los más necesitados de Dios, los de mayor pecado, los que posiblemente nos sentimos agobiados por la carga que traemos y no hemos aprendido a dar el paso a la conversión. Y necesitamos de Dios para dar ese paso. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si entendemos todo este texto bíblico, vamos a terminar nuestra reflexión con la pérdida de la autonomía. Perdemos nosotros la alegría, el entusiasmo cuando tenemos una herida en la vida. Elementos que nos puedan servir para superar nuestras heridas del rencor. Primero, descubre tus gustos. Date el gusto de hacer aquello que te apetece. Descubre tus habilidades, tus deseos.
Encuentra acciones que te permitan desplegar todas tus acciones y tus actitudes y tener modos y medios para respetarte a ti y respetar a los demás. Cuando perdemos el control debido a los rencores, recupera tu seguridad personal. No te quedes con el rencor, recupera la serenidad y la paz a través de pequeñas acciones que van a apuntar a respetar tus anhelos, tus necesidades y tus valores. ¿Vamos a vencer el rencor? Claro que lo podemos vencer. Aprendiendo a ser resilientes, superar las dificultades, aceptar la vulnerabilidad que tenemos en la vida. Saber y conocer que tenemos en nuestro interior una fuerza que nos da Dios para poder salir adelante y afrontar todo con valentía. Esto implica una gran dosis de convicción. Yo creo que puedo salir, como lo hizo Zaqueo. Yo creo que puedo recibir a Jesús. Yo creo que le puedo ofrecer un banquete. Yo creo que voy a vivir con alegría. Yo creo que puedo dar un paso de conversión. Yo creo. Y cuando uno cree en lo que Dios cree de nosotros, estamos haciendo entonces su obra. Por último, levantarse a buscar ayuda en Dios. Zaqueo solo no iba a poder. Necesitaba de Jesús. Por eso la respuesta de Jesús es: hoy tengo que quedarme en tu casa. Aprender a levantarnos todos los días con valentía, con entusiasmo. Buscar la madurez. A veces muchos de los problemas que tenemos en la vida no es que seamos malos, es que no hemos aprendido a madurar. Alcanzar la madurez consiste en hacernos cargo de nuestro propio dolor, de nuestras propias heridas, de nuestros propios momentos difíciles, nuestras caídas. Trabajar nuestras actitudes, trabajar nuestros sentimientos y resentimientos todos. Ir por la vida airosamente. Yo siempre me imagino a Zaqueo cuando después de que estuvo Jesús en su casa, él debió haber atravesado Jericó con un gusto, porque iba dándole a todos aquellos que le había quitado, les estaba dando 4 veces más, pidiéndoles perdón, buscando ser un hombre nuevo. Es la oportunidad hoy de nosotros tener una mejor experiencia de vida. Si la pandemia ha pasado y nos ha dejado muchas heridas, que no nos deje más, sino que por el contrario, las heridas que ya teníamos, pedirle a Dios que nos las sane. Es el momento de hacerlo y vamos a pedir a Dios que nos lo conceda. ¿Qué vamos a hacer para una aplicación práctica de nuestra vida? Te vuelvo a comentar, descríbete a ti mismo o describe a los demás los daños de la vida y cómo los vas a reparar, así como hizo Zaqueo. ¿Qué daños tú has hecho y cómo pudieras repararlo? Zaqueo quiso restituir 4 veces más. Tú y yo, ¿qué podemos hacer? Pongámonos una meta. Segundo, mira las seguridades que tuvo Zaqueo en Jesús. ¿Cuáles son tus seguridades delante de Dios? Y dale gracias por todo lo que te ha dado. Tercero, comparte esta experiencia tuya con alguien, de manera que tus debilidades también pueden ser debilidades de alguien y juntos se pueden ayudar para salir de esta situación difícil. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús se puso en el nivel de Zaqueo, lo hizo sentir bien para poderle dar el acompañamiento y el paso a una vida nueva. Y por último, orar con la palabra de Dios. El texto de San Lucas lo hemos presentado hoy, capítulo 19, versículos del 1 al 10, que es la historia de Zaqueo, nos puede acompañar para un buen momento en nuestras vidas. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos acompañe sanando cada herida que llevamos por dentro. Te deseamos un buen día. Gracias por estar ahí.